búsqueda de inteligencia extraterrestre. Señor. Más vale que nosotros, maldita nada. Ellos están más confundidos que nosotros. El comando espacial. El TAC es uno. ¿Cómo lo saben? Bueno, señor, se está deteniendo. ¿Está qué? ¿Qué hora es allá? 2:45 de la mañana. Lo sé, no te desperté. Guerreros tienen a un débil. Buenos días, George. Buenos días, señor presidente. Ese juego no pudo estar bueno. La edad nunca fue problema cuando tomaba sus armas. Lo consideraron joven, idealista Gracias. y ahora... El ¿Podrías repetir lo que dijiste? Componerse sus pasos. Si no mueves, voy a descomponerme yo. Un poco lo es. Jaque mate. Davis, ¿para qué sirve el localizador si no vas a encender? Estaba encendido, estuve ignorándote. Hola, ¿cuál es la emergencia? Miguel, la señal está defectuosa. Ya basta. Déjala en paz o vas a romperla, ¿oíste? Está borrosa. Llamaré a alguien más. ¿Qué haces? La NASA ha estado buscándome. ¿Quieren saber nuestra posición? Nuestra posición oficial es que no tenemos posición. ¿Peligroso en muchos? Aún no sabemos lo suficiente de esa cosa como para tomar una decisión inteligente. Por suerte, la prensa está inventando su... Kilómetros de área. Hagan una revisión de diagnóstico. Disculpe, señor. El radar podría estar fallando, pero el infrarrojo... Presidente, están rastreando otro en las costas de Ya California. está listo. Muy bien, adelante, pónganlo. General, tal vez quiera ver esto. Sí, señor. Lo tengo, señor. Ustedes lo han escuchado. Está confirmado. El presidente está escuchando. Repita lo que me dijo. Todavía tenemos cero visibilidad. Tenemos que mantener un gobierno funcionando en un Quiero tiempo. que lleves al vicepresidente, a todo el gabinete y jefes de personal a un...
El 2 de julio de 1996, enormes naves espaciales alienígenas aparecieron sobre las principales ciudades de la Tierra, desatando una destrucción a una escala sin precedentes y obligando a la humanidad a unirse contra una amenaza extraterrestre aparentemente imparable. Independence Day, también conocida como ID4, es una película estadounidense de ciencia ficción y acción de 1996 que combina un gran espectáculo visual con una narrativa emotiva centrada en los personajes. Dirigida por Roland Emmerich y escrita por Emmerich junto al productor Dean Devlin, la película representa una de las experiencias cinematográficas más importantes de la década de 1990. Cuenta con un impresionante reparto coral encabezado por Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum, con la participación de Mary McDonnell, Jad Hirsch, Margaret Collin, Randy Quaid, Robert Loggia, Vivica Fox, James Rebhorn y Harvey Fierstein. Cada personaje proviene de un entorno diferente, lo que permite a la película explorar la crisis global a través de los ojos de soldados, científicos, líderes políticos, pilotos, familias y ciudadanos comunes que se ven repentinamente inmersos en circunstancias extraordinarias. La historia comienza cuando enormes naves espaciales alienígenas llegan sin previo aviso y se posicionan sobre las principales ciudades del mundo, creando una sensación de asombro que rápidamente se convierte en terror. Lo que sigue es un ataque devastador y coordinado por una raza extraterrestre inmensamente poderosa que destruye monumentos emblemáticos y deja a la humanidad conmocionada, fragmentada y prácticamente indefensa. A medida que los gobiernos colapsan y las comunicaciones se interrumpen, la película alterna entre varios grupos de supervivientes que luchan no solo por sobrevivir, sino también por comprender la naturaleza del enemigo al que se enfrentan. Estas historias individuales convergen gradualmente en un punto en el desierto de Nevada, cerca de una base militar ultrasecreta que guarda información crucial sobre la amenaza alienígena. Tras la casi total destrucción, la esperanza comienza a surgir gracias al ingenio, el coraje y la cooperación humana. Los científicos trabajan para descubrir las debilidades de los alienígenas, los pilotos se preparan para una batalla aparentemente imposible y los líderes reúnen lo que queda de las defensas del mundo. A medida que los supervivientes se unen, la película se transforma de una historia de invasión y pérdida en una de resistencia y determinación. Esta última batalla culmina el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, convirtiendo la festividad en un poderoso símbolo de unidad global en lugar de solo orgullo nacional. En ese momento, Independence Day redefine el significado de la libertad, presentándola como la lucha colectiva de la humanidad para sobrevivir, permanecer unidos y recuperar su futuro al borde de la aniquilación. Mientras promocionaba Stargate por Europa, a Roland Emmerich se le ocurrió la idea de la película cuando le preguntaron sobre sus creencias personales respecto a la existencia de vida extraterrestre. Esa simple pregunta desató un debate creativo más amplio, que llevó a Emmerich y al productor y guionista Dean Devlin a imaginar qué sucedería si los extraterrestres no llegaran de forma silenciosa o secreta, sino que hicieran sentir su presencia de la manera más impactante posible. Les intrigaba especialmente la idea de que, en muchas películas de invasiones, los alienígenas viajan grandes distancias por el espacio solo para esconderse una vez que llegan a la Tierra. Con el deseo de romper con ese cliché, decidieron diseñar una historia centrada en un ataque global masivo, abierto y sin contemplaciones. Con el concepto bien definido, la producción de la película avanzó a un ritmo ambicioso. El rodaje principal comenzó oficialmente el 28 de julio de 1995 en la ciudad de Nueva York, una de las principales localizaciones de la historia. A partir de ahí, la producción se expandió para capturar la escala e intensidad necesarias para el escenario mundial de la película. A pesar de su enorme envergadura y sus complejos efectos visuales, el proyecto progresó de manera eficiente y la película se completó el 8 de octubre de 1995, marcando el final de un proceso de producción con un calendario ajustado pero muy centrado. Considerada un punto de inflexión en la evolución de las superproducciones de Hollywood, Independence Day contribuyó a redefinir el concepto de espectáculo a gran escala en la gran pantalla. La película se situó a la vanguardia de la tendencia de las películas de catástrofes y del resurgimiento del cine de ciencia ficción que dominó a mediados y finales de la década de 1990, influyendo en innumerables producciones de gran presupuesto posteriores.
Su combinación de imágenes apocalípticas, tensión emocional y efectos visuales de vanguardia la hizo parecer más grande y ambiciosa que la mayoría de las películas de su época, consolidando su lugar como un hito en el cine popular. La película se estrenó en todo el mundo el 3 de julio de 1996, pero debido a la extraordinaria expectación del público, comenzó a proyectarse un día antes, el 2 de julio, fecha que coincidió con la fecha de inicio de la trama de la película. Tras su estreno, Independence Day recibió críticas mixtas. Los críticos elogiaron las actuaciones del reparto, la potente y memorable banda sonora y los innovadores efectos visuales, aunque algunos criticaron la profundidad y el desarrollo de los personajes. 2 décadas después del estreno de la película original, la historia continuó con una secuela titulada Independence Day: Resurgence. La película llegó a los cines el 24 de junio de 2016, marcando exactamente 20 años desde los acontecimientos y el impacto de la primera película. Diseñada como el siguiente capítulo de una serie planificada, la secuela revisitó el mundo transformado para siempre por la invasión alienígena, explorando cómo la humanidad se había reconstruido adaptando y desarrollando la tecnología extraterrestre que quedó tras el conflicto original. Con el objetivo de expandir el universo y preparar el terreno para futuras entregas, Resurgence buscó recapturar la magnitud y el espectáculo que hicieron de Independence Day un éxito de taquilla emblemático de su época. El 2 de julio de 1996, la normalidad de la humanidad se ve interrumpida cuando una enorme nave nodriza extraterrestre entra silenciosamente en la órbita terrestre, posicionándose más allá de la Luna. De esta colosal estructura se desprenden enormes platillos voladores, cada uno de casi 25 kilómetros de ancho, que descienden y se ciernen ominosamente sobre las principales ciudades del mundo. La repentina aparición de estas naves desata el pánico global, paralizando la vida cotidiana mientras la gente intenta comprender la magnitud y las intenciones de los visitantes desconocidos. En Estados Unidos, el capitán de la Infantería de Marina, Stephen Healy, es llamado repentinamente al servicio junto con su unidad de élite de cazas, el Escuadrón Black Knights, estacionado en la base aérea del Cuerpo de Marines El Toro. Su permiso por el Día de la Independencia se ve interrumpido mientras el ejército se moviliza para responder a la amenaza sin precedentes que se cierne sobre los cielos. En Los Ángeles, la novia de Stephen, Jasmine Dubrow, se da cuenta de que la ciudad ya no es segura. Con el miedo en aumento y el caos extendiéndose por las calles, toma la desesperada decisión de huir de la ciudad, llevándose a su pequeño hijo Dylan en busca de un lugar seguro. En otro lugar, el expiloto de combate Russell Case observa estos acontecimientos con una sombría sensación de confirmación. Antaño un aviador respetado, Russell es ahora un alcohólico con problemas, que cría a sus hijos solo mientras trabaja como fumigador de cultivos. Durante años, ha afirmado haber sido abducido por extraterrestres, una historia que le costó su carrera, su reputación y el respeto de quienes lo rodeaban. Mientras las naves alienígenas se ciernen sobre él, Russell ve la invasión no como una sorpresa, sino como la prueba de que siempre había estado diciendo la verdad, confirmando finalmente lo que nadie creyó durante la última década. En la ciudad de Nueva York, el técnico de cable y experto en satélites David Levinson comienza a notar un patrón extraño y repetitivo oculto en las transmisiones satelitales globales. Al estudiar los datos con más detalle, David hace un descubrimiento aterrador. La señal no es ruido aleatorio, sino una cuenta regresiva deliberada, sincronizada en todo el mundo. Se da cuenta de que los extraterrestres están utilizando los propios sistemas de comunicación de la Tierra para programar un ataque masivo y coordinado, y que cuando la cuenta regresiva llegue a 0, el ataque comenzará simultáneamente en todas las principales ciudades. Comprendiendo la urgencia de la situación, David se apresura a actuar, con la ayuda crucial de su exesposa, Constance Spano, quien ahora se desempeña como directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Gracias a su acceso y autoridad, logran que David y su padre, Julius Levinson, sean transportados rápidamente a Washington. Desde luchando contra el tiempo y la burocracia, el trío llega a la oficina oval, donde advierten personalmente al presidente Thomas Whitmore sobre el inminente ataque alienígena, brindando a los líderes mundiales una breve pero vital oportunidad para prepararse para lo que está por venir. El presidente Whitmore responde de inmediato ordenando la evacuación de Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C., con la esperanza de salvar tantas vidas como sea posible antes de que la cuenta regresiva alienígena llegue a su fin.
Las alertas de emergencia se extienden por las ciudades y la gente huye presa del pánico mientras las agencias militares y gubernamentales se apresuran a cumplir la orden. Sin embargo, la advertencia llega demasiado tarde. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, cada platillo volante alienígena desata un devastador rayo de energía, una fuerza cegadora que envuelve las ciudades. En cuestión de momentos, áreas metropolitanas enteras quedan reducidas a cenizas, los monumentos son arrasados y millones de vidas se pierden en uno de los ataques más mortíferos de la historia de la humanidad. En medio del caos, el presidente Whitmore, David Levinson, Julius Levinson y un pequeño grupo de supervivientes logran escapar de Washington, DC en el último segundo a bordo del Air Force One, despegando justo cuando la capital es consumida por el fuego. En Los Ángeles, Jasmine Dubrow se abre camino entre calles derrumbadas y escombros en llamas con su hijo Dylan y su perro, Boomer. Sin tiempo para huir, se refugia en un nicho de inspección de un túnel. Mientras el infierno ruge a su alrededor, el pequeño espacio los protege de la explosión, permitiéndoles sobrevivir a la destrucción de la ciudad contra todo pronóstico. Para el 3 de julio, la humanidad intenta contraatacar. Fuerzas militares de todo el mundo lanzan contraataques coordinados, enviando cazas, misiles y armamento pesado contra las naves espaciales alienígenas que sobrevuelan las ciudades de la Tierra. Sin embargo, estos esfuerzos resultan rápidamente inútiles. Los platillos voladores alienígenas están protegidos por poderosos e impenetrables campos de fuerza que inutilizan todas las armas humanas. Las explosiones detonan inofensivamente contra barreras invisibles, y una a una, las defensas de la Tierra son superadas. En respuesta, cada enorme platillo libera naves de combate más pequeñas y altamente avanzadas, todas protegidas por sus propios escudos. Estos cazas alienígenas arrasan con los escuadrones humanos con aterradora facilidad, destruyendo bases aéreas y aniquilando unidades militares enteras, incluida la del capitán Stephen Healy. En medio del caos, Healy se niega a rendirse sin luchar. Tras sobrevivir a la destrucción de su base, despega y se enfrenta a uno de los cazas alienígenas en una desesperada persecución aérea. Con habilidad, instinto y pura valentía, atrae a la nave enemiga a las estrechas gargantas del Gran Cañón, forzándola a una peligrosa persecución donde su ventaja tecnológica se ve reducida. En el último instante, Healy se eyecta de su avión dañado, descendiendo en paracaídas mientras el caza alienígena lo persigue. En una maniobra audaz e improvisada, Healy usa el paracaídas para cegar al piloto alienígena, provocando que el caza pierda el control y se estrelle violentamente en el desierto de Mojave. Tras aterrizar, Healy localiza los restos de la nave y se enfrenta al piloto alienígena superviviente. A pesar de la avanzada biología y fuerza de la criatura, Healy logra someterla en una cruda lucha cuerpo a cuerpo, capturando finalmente a uno de los invasores con vida. Decidido a entregar pruebas e información al mando militar, detiene un convoy de refugiados que viaja por el desierto. Juntos, transportan al alienígena capturado al Área 51, la instalación militar secreta en Nevada, donde el presidente Whitmore y los supervivientes a bordo del Air Force One también han aterrizado, preparando el escenario para el próximo intento desesperado de la humanidad por comprender y derrotar al enemigo. En el Área 51, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Albert Nimziki, finalmente revela una verdad que ha estado oculta durante casi 50 años. Explica que una facción secreta dentro del gobierno ha estado involucrada en un encubrimiento de ovnis de larga data que se remonta a 1947, cuando una de las naves alienígenas se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. Lejos de ser un mito o una teoría conspirativa, el incidente fue muy real, y sus consecuencias llevaron directamente a la creación y el secretismo del Área 51. En lo profundo de las instalaciones, los militares han estado estudiando los restos desde entonces, incluyendo una nave espacial alienígena parcialmente restaurada y los cuerpos conservados de 3 extraterrestres recuperados del accidente. El excéntrico pero brillante científico jefe de las instalaciones, el Dr. Brakis Okun, muestra un interés especial en el alienígena que el capitán Stephen Healy ha capturado con vida. Mientras Okun se prepara para examinar a la criatura, esta recupera la conciencia repentinamente. En un giro aterrador de los acontecimientos, el alienígena revela sus aterradoras habilidades, lanzando un ataque telepático que invade la mente de Okun y lo usa como marioneta.
A través de esta conexión psíquica, el alienígena ataca violentamente al presidente Whitmore, levantándolo del suelo e inundando su mente con imágenes e intenciones de la fuerza invasora. La situación se descontrola hasta que los agentes del servicio secreto y el personal militar abren fuego, matando al alienígena antes de que pueda causar más daño. Aunque el ataque se detiene, el daño ya está hecho. Del breve pero intenso contacto psíquico, el presidente Whitmore comprende de forma escalofriante el verdadero propósito de los alienígenas. Se da cuenta de que la invasión no es un acto de exploración o comunicación, sino de aniquilación total. Los extraterrestres son una especie parasitaria que se mueve de un mundo a otro, exterminando a las poblaciones nativas y despojando a los planetas de sus recursos naturales antes de pasar al siguiente objetivo. La Tierra, comprende ahora Whitmore, es simplemente la última víctima en una larga cadena de civilizaciones destruidas, y a menos que la humanidad encuentre una manera de contraatacar, pronto compartirá el mismo destino. Sin alternativas viables y con las defensas del mundo colapsando, el presidente Whitmore aprueba a regañadientes una medida desesperada, un ataque nuclear contra uno de los platillos voladores alienígenas que sobrevuelan Houston. La decisión le pesa mucho, consciente del costo potencial, pero aún queda la esperanza de que el inmenso poder de un arma nuclear pueda penetrar las defensas alienígenas. El misil es lanzado y, por un breve instante, parece que la humanidad ha contraatacado. Esa esperanza se desvanece rápidamente cuando la explosión cesa y el platillo volante permanece completamente intacto, su campo de fuerza absorbiendo la detonación sin esfuerzo. En lugar de detener a los invasores, la explosión devasta Houston, destruyendo lo poco que quedaba de la ciudad y matando a innumerables civiles. El fracaso deja dolorosamente claro que incluso las armas más poderosas de la humanidad son inútiles, y todos los ataques nucleares posteriores son cancelados de inmediato. En medio de la destrucción generalizada, Jasmine Dubrow continúa su lucha por sobrevivir entre las ruinas de Los Ángeles. Con su hijo Dylan a su lado, se apodera de un camión de mantenimiento de carreteras y comienza a rescatar a los supervivientes atrapados entre los escombros. Durante esta búsqueda, descubre a la primera dama, Marilyn Whitmore, gravemente herida en el caos posterior al ataque. Negándose a abandonarla, Jasmine sube a Marilyn al camión junto con otros supervivientes, avanzando por calles en llamas e infraestructuras colapsadas en una carrera contra el tiempo. El capitán Stephen Healy pronto se encuentra con el grupo y se une a ellos para ayudar, reconociendo la gravedad del estado de Marilyn. Los escolta a un lugar seguro fuera de la ciudad devastada y los transporta al Área 51, donde los equipos médicos están listos para atenderlos. Allí, Marilyn se reúne con el presidente Whitmore y su hija en un emotivo momento lleno de alivio y dolor. A pesar de los esfuerzos de los médicos, sus heridas resultan demasiado graves y muere poco después de ver a su familia por última vez. Su muerte se convierte en una pérdida profundamente personal para Whitmore, reforzando el inmenso costo humano de la invasión y fortaleciendo su determinación de hacer lo que sea necesario para detener a los alienígenas y asegurar que ninguna otra familia sea destrozada de la misma manera. El 4 de julio, mientras la humanidad se encuentra al borde de la extinción, surge un avance crucial de una fuente de inspiración inesperada. Animado por un comentario de su padre, Julius, David Levinson elabora un plan audaz y arriesgado. Se da cuenta de que la tecnología alienígena, a pesar de su superioridad, podría no ser del todo invulnerable. Usando su computadora portátil, David propone crear un virus informático que pueda introducirse directamente en el sistema operativo de los alienígenas. El objetivo es simple pero audaz: desactivar los campos de fuerza que protegen las naves alienígenas, privándolas de su mayor ventaja y dándole a la Tierra una oportunidad de luchar por primera vez desde que comenzó la invasión. Para llevar a cabo el plan, el capitán Stephen Healy da un paso al frente sin dudarlo. Se ofrece como voluntario para pilotar una nave de combate alienígena capturada, equipada con un arma nuclear táctica, y entregarla personalmente a la enorme nave nodriza que flota en el espacio. Es una misión casi suicida, pero Healy la acepta sin dudarlo, sabiendo que destruir la nave nodriza es la clave para poner fin a la invasión. Mientras tanto, el ejército estadounidense trabaja con urgencia para coordinar una contraofensiva global. Con los sistemas de comunicación tradicionales inutilizados, recurren al código Morse, transmitiendo el plan a las fuerzas militares y escuadrones aéreos restantes en todo el mundo, pidiendo un último ataque conjunto contra los invasores.
En el Área 51, la realidad de la escasez de personal se hace dolorosamente evidente. Demasiados pilotos experimentados han muerto, dejando las defensas aéreas restantes de la Tierra peligrosamente desprotegidas. Ante esta escasez, el presidente Whitmore y el general William Gray toman una decisión crucial. Piden voluntarios con cualquier tipo de experiencia de vuelo. Entre quienes responden al llamado se encuentra Russell Case, el problemático fumigador y expiloto cuyas advertencias sobre los alienígenas fueron desestimadas durante años. Con una última oportunidad para volar y demostrar su valía, Russell se une a la misión, encontrando un propósito y la redención en la hora más oscura de la humanidad. Antes de que comience el asalto final, se desarrolla un breve pero profundamente humano momento en medio del caos. Stephen Healy y Jasmine Dubrow se casan en una ceremonia sencilla y emotiva en el Área 51, con David y Constance a su lado. En ese momento, rodeados de incertidumbre y peligro inminente, eligen el amor y el compromiso por encima del miedo. La ceremonia también representa un cierre para David y Constance, quienes se reconcilian después de años de separación, reconociendo lo que realmente importa mientras el destino del mundo pende de un hilo. Sin tiempo para detenerse en las emociones, el equipo recién formado se prepara para partir, plenamente consciente de que la misión que tienen por delante podría ser la última, pero también la última esperanza de supervivencia para la humanidad. Mientras comienza la operación final, David y Stephen guían al caza alienígena capturado hacia el interior de la enorme nave nodriza. Rodeados de vastas estructuras de otro mundo y tecnología que escapa a la comprensión humana, ejecutan su plan con apenas unos instantes de margen. David logra introducir el virus informático en el sistema operativo alienígena e inmediatamente aparecen señales de que el plan está funcionando. Los sistemas de la nave nodriza comienzan a fallar y sus defensas, antes impenetrables, empiezan a colapsar. Con los escudos desactivados, Stephen lanza el misil nuclear armado en el corazón de la nave. La explosión destroza la nave nodriza, desencadenando una reacción en cadena catastrófica que la aniquila y paraliza la fuerza de invasión alienígena. En una huida milagrosa, David y Stephen logran escapar de la nave agonizante justo antes de que sea completamente destruida. De vuelta en la Tierra, la repentina pérdida de los escudos alienígenas lo cambia todo. El presidente Whitmore lidera un escuadrón de cazas en un ataque directo contra un platillo volante a punto de destruir la base del Área 51. Por primera vez, las armas humanas son capaces de infligir daño real, y la batalla se vuelve feroz y desesperada. A medida que la lucha se prolonga, el escuadrón de Whitmore se queda sin munición. Justo cuando el platillo volante alienígena se prepara para desatar su devastadora arma principal, toda esperanza parece perdida. En ese momento crítico, Russell Case realiza el máximo sacrificio. Sin misiles y sin otra forma de detener el ataque, dirige su avión directamente hacia el sistema de armas principal del platillo volante. Su acto de valentía provoca una explosión masiva que destruye la nave alienígena y salva la base. Mientras el sacrificio de Russell asegura la victoria en el Área 51, el general William Gray ordena inmediatamente que se informe a los grupos de resistencia y a las fuerzas militares de todo el mundo sobre la debilidad recién descubierta de los alienígenas. Armadas con este conocimiento, las fuerzas humanas en todo el planeta logran derribar los platillos volantes restantes, cambiando el rumbo de la guerra y asegurando la supervivencia de la humanidad contra lo que antes parecía un enemigo imparable. Cuando la invasión alienígena finalmente llega a su fin, una ola de alivio y celebración se extiende por todo el mundo. Contra todo pronóstico, la humanidad ha sobrevivido, y los cielos que antes estaban plagados de naves enemigas ahora están despejados. La gente sale de los refugios y las ruinas, unida no por el miedo, sino por la certeza de que la cooperación, el sacrificio y la determinación salvaron a su especie de la extinción. En medio de las celebraciones, Stephen Healy y David Levinson son encontrados con vida tras sobrevivir al accidente de la nave de combate alienígena. Son rescatados y llevados a un lugar seguro. Su supervivencia simboliza la esperanza que sostuvo a la humanidad durante su hora más oscura. Ambos hombres se reencuentran pronto con sus familias, compartiendo emotivos momentos de alegría y alivio después de haber estado a punto de morir. Mientras el mundo comienza a sanar, estos reencuentros sirven como un poderoso recordatorio de que, más allá del espectáculo de la destrucción y la victoria, el verdadero triunfo reside en la supervivencia, la unidad y los lazos que perduraron cuando todo parecía perdido.
Will Smith interpreta al capitán Stephen Healy, un piloto de combate del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, seguro de sí mismo y altamente capacitado, que lidera el escuadrón Black Knights estacionado en la base aérea del Cuerpo de Marines El Toro, pilotando F/A-18 Hornets. Healy es retratado como valiente, ingenioso e intrépido bajo presión, cualidades que lo convierten en uno de los defensores más importantes de la humanidad durante la invasión alienígena. Más allá de su carrera militar, también alberga el sueño personal de convertirse en astronauta, una meta que refleja su ambición y su deseo de ir más allá de los límites de la Tierra incluso antes de que ésta sea atacada. Su personaje equilibra intensos momentos de combate con humor, encanto y profundidad emocional, lo que lo convierte en una de las figuras más memorables de la película. El papel de Stephen Healy se le ofreció inicialmente al actor Ethan Hawke, quien finalmente lo rechazó porque consideró que el guión era flojo y poco prometedor. Sin embargo, desde el principio, el productor Dean Devlin y el director Roland Emmerich habían imaginado al personaje como afroamericano y creían que esto era esencial para la forma en que concebían el papel. Después de ver la actuación de Will Smith en 6 grados de separación, se convencieron de que era la elección perfecta. El carisma, la presencia en pantalla y la capacidad de Smith para combinar acción con personalidad coincidían exactamente con lo que querían para Healy. Su elección no solo ayudó a definir al personaje, sino que también desempeñó un papel importante en el éxito de la película, contribuyendo significativamente tanto a su impacto cultural como a su éxito en taquilla. Bill Pullman interpreta al presidente Thomas J. Whitmore, el líder de Estados Unidos durante la invasión alienígena sin precedentes. Whitmore es presentado como un expiloto de combate y veterano de la Guerra del Golfo, que aporta su experiencia militar y valentía personal al cargo más alto de la nación. Para encarnar plenamente el papel, Pullman se preparó a fondo, estudiando el libro de Commanders de Bob Woodward, que explora los desafíos y responsabilidades de los presidentes estadounidenses, y viendo el documental de War Room, que ofrece una mirada entre bastidores a la estrategia política y el liderazgo durante una campaña electoral. Esta preparación ayudó a Pullman a capturar la combinación de decisión, empatía y determinación de Whitmore, convirtiéndolo en una figura creíble e inspiradora capaz de unir a la humanidad en su momento más oscuro. Jeff Goldblum interpreta a David Levinson, un brillante ingeniero de satélites y experto en tecnología, graduado del MIT. La inteligencia, la curiosidad y la capacidad de resolución de problemas de David son fundamentales para la trama, ya que descubre la cuenta regresiva oculta de los alienígenas. Posteriormente, diseña el ingenioso virus informático que desactiva sus defensas. Goldblum aporta su característico ingenio y encanto excéntrico al papel, creando un personaje que es a la vez muy competente y cercano, equilibrando la tensión de la crisis global con momentos de humor y perspicacia. Mary McDonnell interpreta a la primera dama Marilyn Whitmore, la esposa del presidente Whitmore. Marilyn es retratada como una mujer compasiva, digna y profundamente comprometida con su familia, incluso en medio del caos de un mundo asediado. Su personaje proporciona un ancla emocional a la historia, destacando lo que está en juego a nivel personal en la catástrofe global, y su presencia enfatiza el costo humano de la invasión, recordando al público que la lucha no es solo por la supervivencia, sino también por las personas que amamos. Jad Hirsch interpreta a Julius Levinson, el padre de David Levinson. Julius es retratado como una figura sabia, cálida y práctica, cuyo humor y experiencia vital brindan guía e inspiración a su hijo durante la crisis. El personaje se inspiró en uno de los tíos del productor Dean Devlin, lo que le otorga una cualidad realista y cercana que equilibra la acción desmesurada de la película. Julius representa la voz del sentido común y el apoyo moral, y su aliento juega un papel crucial para motivar a David a tomar medidas audaces contra la amenaza alienígena. Robert Loggia interpreta al general William Gray, comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Gray es representado como un líder militar experimentado y autoritario que debe coordinar la defensa de la humanidad contra un enemigo nunca antes visto. Para aportar autenticidad y seriedad al papel, Loggia se inspiró en legendarios generales de la Segunda Guerra Mundial, en particular en George S. Patton, capturando la combinación de brillantez estratégica, decisión y una presencia imponente. Su personaje constituye la columna vertebral militar de la historia, orquestando el contraataque humano y uniendo a pilotos y soldados en la desesperada lucha por salvar la Tierra. Randy Quaid interpreta a Russell Case,
un expiloto de combate peculiar e impredecible que sirvió en la guerra de Vietnam. Ahora alcohólico y trabajando como fumigador, Russell es visto por los demás como excéntrico y poco fiable, pero posee un profundo sentido del coraje y la convicción. Durante 10 años, ha insistido en que fue abducido por extraterrestres durante un vuelo de fumigación de rutina poco después de dejar el ejército, una afirmación que la mayoría de la gente desestimó como las divagaciones de un hombre con problemas. A pesar de su apariencia ruda y sus dudas, Russell finalmente demuestra ser un héroe, desempeñando un papel fundamental en la lucha de la humanidad contra los invasores y demostrando que la valentía puede surgir de los lugares más inesperados. Margaret Collin interpreta a Constance Spano, directora de comunicaciones de la Casa Blanca y exesposa de David Levinson. Constance es inteligente, ingeniosa y dedicada a su trabajo, equilibrando las intensas presiones del servicio gubernamental con su complicada historia personal. Su relación pasada con David añade una capa emocional a la historia, y a lo largo de la crisis demuestra ser tanto una aliada profesional como una compañera comprensiva. Su presencia ayuda a conectar los aspectos personales y globales de la narrativa, destacando cómo las personas comunes se enfrentan a desafíos extraordinarios cuando el destino del mundo está en juego. Vivica Fox interpreta a Jasmine Dubrow, la ingeniosa y valiente novia de Stephen Healy y madre devota de su pequeño hijo, Dylan. Jasmine es retratada como una mujer inteligente, valiente y con gran capacidad de reacción, capaz de tomar el control en situaciones de vida o muerte. Su personaje demuestra resiliencia y determinación mientras afronta el caos de la invasión alienígena, rescatando supervivientes y protegiendo a su familia, al mismo tiempo que apoya a Steven en la lucha por salvar a la humanidad. James Rebhorn interpreta a Albert Nimziki, el secretario de Defensa de Estados Unidos y exdirector de la CIA, quien resulta ser parte de una facción gubernamental secreta que conoce la existencia de vida extraterrestre debido al incidente de Roswell. Nimziki encarna el arquetipo del político corrupto y egoísta, arrogante, engañoso y a menudo en desacuerdo con líderes íntegros como el presidente Whitmore y el general Gray. Ambicioso y sediento de poder, sueña con convertirse en presidente, anteponiendo el beneficio político a la seguridad pública. Rebhorn describió a Nimziki como un personaje similar a Oliver North en su comportamiento, calculador, autoritario y manipulador. En un giro humorístico entre bastidores, el despido final del personaje también satiriza a Joe Nimziki, jefe de publicidad de MGM, quien había dificultado la producción de Stargate para Devlin y Emmerich durante los recortes impuestos por el estudio. A través de Nimziki, la película critica la corrupción y el egoísmo en el liderazgo, contrastándolos con el heroísmo y el altruismo de personajes como Whitmore, Healy y Gray. Harvey Fierstein interpreta a Marty Hilbert, un colega de David Levinson en la compañía Compaq Cable Televisión. Marty es retratado como una presencia solidaria y afable en la vida de David, aportando calidez y realismo cotidiano a la historia. Trágicamente, se convierte en una de las primeras víctimas del ataque alienígena en la ciudad de Nueva York, y su muerte ilustra el costo humano inmediato de la invasión y refuerza la gravedad de la catástrofe global. Adam Baldwin interpreta al mayor Mitchell, un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y comandante del Área 51. Como miembro de la facción gubernamental secreta que conoce la existencia de vida extraterrestre, aporta autoridad y conocimiento sobre el funcionamiento de la operación militar secreta. A lo largo de la crisis, el mayor Mitchell demuestra ser un aliado confiable y decidido, convirtiéndose finalmente en un socio de confianza para el presidente Whitmore y su equipo. Su personaje encarna el liderazgo militar disciplinado y la coordinación práctica necesaria para responder eficazmente a la amenaza alienígena sin precedentes. Brent Spine interpreta al Dr. Brakis Okun, el científico desaliñado, excitable y algo excéntrico a cargo de la investigación en el Área 51. La energía frenética de Okun, sus peculiaridades y su aguda inteligencia aportan tanto alivio cómico como credibilidad científica a la historia. La apariencia y la forma de hablar del personaje se inspiraron en Jeffrey A. Okun, un supervisor de efectos visuales con quien el director Roland Emmerich había trabajado anteriormente en Stargate. El Dr. Okun desempeña un papel clave en el examen del alienígena capturado y en la interpretación de la tecnología recuperada de encuentros anteriores, tendiendo un puente entre el ingenio humano y la amenaza extraterrestre. James Duval interpreta a Miguel Case, el hijo mayor de Russell Case. Aunque su papel es relativamente breve,
Miguel representa lo que está en juego para Russell a nivel personal, recordando al público la familia y los seres queridos que están en peligro durante la invasión alienígena. Su presencia humaniza al personaje de Russell, enfatizando que detrás de cada acto de valentía hay una motivación profundamente personal para proteger a quienes ama. Bill Smitrovich interpreta al teniente coronel Watson, el oficial al mando del escuadrón de cazas Black Knights. Como líder de los pilotos de élite a los que pertenece Stephen Healy, Watson proporciona estructura, estrategia y orientación en las caóticas batallas contra las fuerzas alienígenas. Su personaje ayuda a ilustrar la jerarquía y la disciplina dentro del ejército, mostrando la estructura organizativa que apoya a Healy y a los demás pilotos en sus audaces misiones. Kirsten Warren interpreta a Tiffany, amiga y compañera de trabajo de Jasmine Dubrow. Su papel, aunque menor, contribuye a la sensación de realismo y a la gravedad de la situación al mostrar que los civiles comunes, amigos, colegas y vecinos, se ven atrapados en la devastación de los ataques. Tiffany muere trágicamente durante la destrucción de Los Ángeles, lo que pone de manifiesto la naturaleza indiscriminada del ataque alienígena y las pérdidas generalizadas que sufre la población humana. Harry Connick Jr. aparece como el capitán de la infantería de marina Jimmy Wilder, un compañero piloto de caza y amigo cercano de Stephen Healy. Wilder forma parte del escuadrón Black Knights y lucha junto a Healy en los desesperados contraataques contra los invasores alienígenas. Trágicamente, muere durante uno de estos enfrentamientos, lo que subraya el alto costo del conflicto para los defensores de la Tierra. Cabe destacar que Connick asumió el papel después de que Matthew Perry fuera elegido originalmente, aportando su propia energía y presencia al personaje. Mae Whitman interpreta a Patricia Whitmore, la joven hija del presidente Thomas J. Whitmore y la primera dama Marilyn Whitmore. El personaje de Patricia añade una dimensión personal y emocional a la historia, mostrando las consecuencias de la invasión alienígena a un nivel íntimo y familiar. Su presencia resalta la vulnerabilidad y la humanidad incluso de los líderes más poderosos de la nación, recordando al público que la crisis afecta a todos, desde presidentes hasta niños comunes. Ross Bagley interpreta a Dylan Dubrow, el enérgico hijo de Jasmine Dubrow y hijastro de Stephen Healy. Dylan se ve envuelto en el caos de la invasión junto a su madre, y su personaje ayuda a enfatizar el instinto de protección y el heroísmo de los personajes adultos, en particular de Jasmine y Stephen, quienes se esfuerzan por mantenerlo a salvo en medio de la destrucción. Lisa Jakub interpreta a Alicia Case, la hija de Russell Case. Alicia representa a la familia que Russell lucha por proteger, reforzando lo que está en juego para él en la batalla contra los alienígenas. Su personaje sirve como recordatorio de lo que Russell arriesga, motivando su valentía y su sacrificio final más adelante en la historia. Giuseppe Andrews interpreta a Troy Case, el hijo de Russell, profundizando aún más la representación de la familia de Russell. Troy, junto con Alicia, ilustra las vidas cotidianas y los seres queridos que están en peligro por el ataque alienígena, otorgando un peso emocional a las acciones de Russell y mostrando que la lucha por la humanidad es también una lucha para proteger a las personas más cercanas. El paisaje sonoro inmersivo y de otro mundo de la película se vio realzado por las contribuciones de dos reconocidos artistas de efectos vocales. Frank Belker proporcionó efectos vocales especiales a lo largo de la película, aportando su experiencia para crear una amplia gama de sonidos animales, mecánicos y de origen extraterrestre que añadieron profundidad y realismo al mundo. Su trabajo contribuyó a que las criaturas y la tecnología de la película parecieran vivas, reforzando la tensión y la magnitud de la historia. Garia Heke fue el responsable específico de los efectos vocales alienígenas. Creó las voces únicas e inquietantes de los invasores extraterrestres, dándoles una presencia distintiva e intimidante. El trabajo de Heke aseguró que los alienígenas se sintieran verdaderamente alienígenas, con comunicaciones y ruidos diferentes a cualquier cosa que se encuentre en la Tierra, sumergiendo aún más a la audiencia en la amenaza y el misterio de la invasión. En conjunto, las contribuciones de Belker y Heke fueron esenciales para que el diseño de sonido de la película fuera tan dinámico y memorable como su espectáculo visual. El concepto de Independence Day nació en 1994, mientras Roland Emmerich y Dean Devlin viajaban por Europa para promocionar su película Stargate. Durante un evento de prensa, un periodista le hizo a Emmerich una pregunta directa. Si no creía en los extraterrestres, ¿por qué haría una película como Stargate que trataba tan a fondo temas extraterrestres? Emmerich respondió que,
Si bien no creía literalmente en los extraterrestres, siempre le había fascinado la idea de una llegada real de alienígenas a la Tierra. Para ilustrar su visión, le pidió al periodista que imaginara despertar una mañana y encontrar gigantescas naves espaciales de 24 kilómetros de ancho flotando silenciosamente sobre las principales ciudades del mundo, una imagen a la vez impresionante y aterradora. Ese momento despertó la imaginación de Emmerich e inmediatamente compartió la idea con Devlin, diciéndole: «Creo que tengo una idea para nuestra próxima película». De esa conversación informal, la premisa de Independence Day, una historia a gran escala y visualmente espectacular sobre la humanidad enfrentándose a una abrumadora amenaza extraterrestre, comenzó a tomar forma. Este momento espontáneo de inspiración conduciría finalmente a una de las películas de gran éxito más icónicas e influyentes de la década de 1990. Emmerich y Devlin se dieron cuenta rápidamente de que la historia podría ser mucho más emocionante si se centraba en un audaz ataque alienígena a gran escala. Devlin explicó que siempre le había molestado la forma en que la mayoría de las películas de invasiones alienígenas trataban a los extraterrestres. Normalmente aterrizaban en silencio, escondiéndose en algún campo remoto, o se infiltraban sigilosamente en la mente de una persona, evitando la confrontación directa. Emmerich estuvo de acuerdo, cuestionando la idea con una simple pregunta. Si una especie alienígena viajara a través de toda la galaxia, ¿se escondería en una granja o haría una entrada dramática e inolvidable? Este intercambio ayudó a consolidar su visión. Los alienígenas de su historia llegarían con una fuerza abrumadora, capaz de destruir ciudades, estableciendo de inmediato su presencia y su amenaza. Los dos colaboradores se tomaron un mes de vacaciones en México, donde escribieron el guión en un intenso arrebato de creatividad. Su trabajo dio frutos rápidamente. Solo un día después de enviar el guión para su consideración, Peter Chernin, presidente de 20th Century Fox, dio luz verde al proyecto. La producción avanzó a un ritmo inusualmente rápido. La preproducción comenzó oficialmente solo 3 días después, en febrero de 1995. Inicialmente, los cineastas esperaban contar con el apoyo del ejército estadounidense, planeando usar personal, vehículos y uniformes reales para aumentar la autenticidad. Sin embargo, el ejército retiró su cooperación cuando Emmerich y Devlin se negaron a eliminar todas las referencias al Área 51, una instalación secreta fundamental para la trama. A pesar de este contratiempo, los cineastas siguieron adelante, decididos a hacer realidad su visión de una historia de invasión alienígena espectacular y sin precedentes. Independence Day llegaría a requerir la cifra récord de más de 3.000 tomas de efectos especiales, un número sin precedentes para cualquier película de la época. Para lograr esta magnitud controlando los costos, los cineastas se basaron en gran medida en efectos prácticos, en el set y en cámara, en lugar de utilizar exclusivamente imágenes generadas por computadora. Este enfoque les permitió capturar pirotecnia y explosiones más realistas, dando a las secuencias de destrucción un impacto tangible y visceral que el CGI por sí solo no podría replicar. Gran parte de este trabajo se llevó a cabo en Hughes Aircraft en Culver City, California, que sirvió como centro neurálgico para el departamento de arte de la película, los equipos de fotografía de control de movimiento, el equipo de pirotecnia y el taller de maquetas. El departamento de maquetas de la producción, en particular, superó los límites de lo que se había hecho en Hollywood. Construyeron más del doble de maquetas de las que se habían creado para cualquier película anterior, incluyendo réplicas detalladas de edificios, calles, aviones, lugares emblemáticos y monumentos. Estos intrincados modelos se integraron posteriormente en tomas de acción real y secuencias pirotécnicas, creando algunas de las escenas de destrucción más memorables y realistas de la historia del cine y estableciendo un nuevo estándar para los efectos visuales a gran escala. El equipo de producción también creó miniaturas de gran detalle para varias de las naves espaciales alienígenas de la película, incluyendo un modelo de 9,1 metros, 30 pies, de un destructor y una enorme réplica de 3,7 metros, 12 pies, de la nave nodriza alienígena. Estos modelos fueron elaborados meticulosamente para capturar cada detalle, permitiendo a los cineastas filmarlos de manera que parecieran masivos y realistas en pantalla. Para simular la destrucción de la ciudad, las calles y los edificios se recrearon como maquetas en miniatura y luego se inclinaron verticalmente debajo de una cámara de alta velocidad montada en andamios, filmando hacia abajo. Se detonaron explosiones debajo de los modelos, enviando llamas y escombros hacia la cámara.
Esta técnica creó la característica pared de destrucción de la película, dando la ilusión de un fuego imponente y un caos que arrasaba ciudades enteras. La Casa Blanca también se reconstruyó como una miniatura a gran escala, de 3 metros, 10 pies, de largo por 1,5 metros, 5 pies, de alto. Se utilizó para tomas de perspectiva forzada antes de ser destruida en una de las secuencias más icónicas de la película. La planificación de la detonación por sí sola duró una semana completa, y la destrucción requirió 40 cargas explosivas diferentes para lograr el efecto dramático y realista que se ve en pantalla. Estos minuciosos efectos prácticos contribuyeron significativamente al impacto visual de la película, combinando arte e ingeniería para dar vida a los ataques alienígenas de forma vívida. Los alienígenas de Independence Day fueron diseñados por el diseñador de producción Patrick Tatopoulos, a quien Roland Emmerich le encargó crear criaturas que fueran familiares y completamente originales. El diseño resultante combinó elementos con los que el público podía identificarse con características imaginativas que los hacían claramente de otro mundo. Los seres alienígenas reales representados en la película son relativamente pequeños, pero están encerrados en imponentes trajes biomecánicos que les dan una presencia mucho más amenazante en pantalla. Estos trajes, también diseñados por Tatopoulos, miden 2,4 metros, 8 pies, de altura y están equipados con 25 tentáculos articulados, lo que confiere a los alienígenas una cualidad intrincada, casi viva. Es importante destacar que los trajes se diseñaron intencionadamente para que ninguna persona pudiera caber dentro, garantizando que las criaturas no parecieran simplemente un hombre disfrazado. Esta decisión de diseño realzó la sensación de autenticidad y terror, haciendo que los alienígenas parecieran genuinamente extraterrestres en lugar de actores disfrazados, y contribuyó a la identidad visual icónica de la película en lo que respecta a sus invasores de otro planeta. Christopher Weaver, fundador de la empresa de videojuegos Bethesda Softworks, trabajó como consultor para la película durante su producción. Colaboró estrechamente con Centropolis Films, aportando conocimientos científicos que ayudaron a fundamentar los elementos más fantásticos de la película en conceptos creíbles. Su participación contribuyó a la autenticidad tecnológica y científica del filme, particularmente en áreas relacionadas con satélites, comunicaciones y los enfoques de resolución de problemas utilizados por los personajes. El productor Dean Devlin quedó tan impresionado por la inteligencia, la personalidad y la forma de pensar de Weaver que lo tomó como inspiración para el personaje de David Levinson. Muchos de los rasgos de David, su mentalidad analítica, su estilo poco convencional para resolver problemas y su capacidad para ver conexiones que otros pasan por alto, se basaron en el propio Weaver. Como resultado, David Levinson se convirtió no solo en un héroe de ficción, sino en un personaje arraigado en la influencia real de un pensador brillante e innovador. El rodaje principal de Independence Day comenzó oficialmente el 28 de julio de 1995, con las primeras escenas filmadas en la ciudad de Nueva York. Al principio del rodaje, una segunda unidad se encargó de capturar tomas de fondo y planos generales que posteriormente se combinarían con efectos especiales. Estas incluyeron vistas icónicas de Manhattan y Washington, D.C., así como escenas de una comunidad de casas rodantes en Flagstaff, Arizona, y del radiotelescopio Very Large Array, ubicado en las llanuras de San Agustín, en Nuevo México. Estas localizaciones contribuyeron a darle a la película su auténtica dimensión a nivel nacional, en última instancia, mundial. Al mismo tiempo, el equipo de producción principal filmó escenas adicionales en Cliffside Park, Nueva Jersey, lo que proporcionó un acceso conveniente a las localizaciones de la costa este. Desde allí, la producción se trasladó a California, a la antigua planta siderúrgica Kaiser Steel en Fontana. Este enorme complejo industrial se utilizó para recrear las secuencias de Los Ángeles después del ataque, lo que permitió a los cineastas construir con seguridad grandes decorados llenos de escombros, restos y destrucción que reflejaban las consecuencias del ataque alienígena. Fue en este lugar donde Bill Pullman filmó el ahora icónico discurso previo a la batalla pronunciado por el presidente Thomas J. Whitmore. Momentos antes de rodar la escena, Dean Devlin y Pullman tomaron la decisión creativa espontánea de añadir la frase «Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia» al final del discurso. Esta adición no estaba originalmente en el guión, pero ambos sintieron que le daba al momento una mayor fuerza emocional y capturaba a la perfección el espíritu de unidad y desafío que definía el clímax de la película.
En ese momento, la producción trabajaba con el título provisional ID4. Esto se debía a que Warner Bros. Aún poseía los derechos del nombre Independence Day, debido a una película anterior estrenada en 1983 con el mismo título. Devlin esperaba que, una vez que los ejecutivos de 20th Century Fox vieran el discurso en el material grabado, la fuerza y el impacto de esa última frase fueran innegables. Su apuesta era que la resonancia emocional del momento ayudaría a convencer al estudio para que obtuviera los derechos del título, algo que finalmente lograron, permitiendo que la película se estrenara con el poderoso y ahora legendario nombre Independence Day. En una entrevista de 2020, Bill Pullman reveló que 20th Century Fox había considerado seriamente estrenar la película con el título Doomsday, un nombre que encajaba con la tendencia de películas de catástrofes populares en ese momento. Sin embargo, Dean Devlin y Roland Emmerich creían firmemente que Independence Day era el título adecuado, ya que capturaba no solo la magnitud de la destrucción, sino también el espíritu de unidad, resistencia y esperanza que se encontraba en el corazón de la historia. Sentían que la película no trataba solo del fin del mundo, sino de la humanidad unida luchando contra la adversidad. Devlin y Emmerich esperaban que el poder emocional del discurso del presidente Whitmore antes de la batalla, especialmente su última frase, persuadiera a los ejecutivos del estudio para que vieran el valor del título Independence Day. Sus instintos resultaron acertados. Solo 2 semanas después, Fox consiguió los derechos del nombre, lo que permitió que la película se estrenara con el título que, en última instancia, se convertiría en inseparable de su legado e impacto cultural. Posteriormente, el equipo de producción viajó a las salinas de Bonneville para filmar 3 escenas clave, aprovechando el vasto y desolado paisaje para transmitir aislamiento y magnitud. Tras completar esta parte del rodaje, el equipo regresó a California, donde la producción continuó en varias localizaciones de Los Ángeles. Uno de los lugares de rodaje más importantes fue Hughes Aircraft, donde se construyeron grandes decorados interiores dentro de una antigua fábrica de aviones. Estos decorados se utilizaron para representar las oficinas de la Compaq Cable Television Company, así como los interiores del Área 51. Los decorados del Área 51 se diseñaron con largos pasillos revestidos de ventanas que se cubrieron intencionadamente con material azul. Inicialmente, los cineastas planearon usar efectos de croma para superponer imágenes adicionales detrás del cristal, creando la ilusión de actividad al otro lado. Sin embargo, cuando llegó el momento de finalizar la película, estos elementos visuales no se añadieron. Los diseñadores de producción decidieron que los paneles azules creaban una apariencia limpia, estéril y clínica que encajaba con la atmósfera secreta y altamente controlada de las instalaciones, y los decorados se mantuvieron tal como estaban en el montaje final. Uno de los decorados físicos más impresionantes de la película fue el hangar de las naves alienígenas, que incluía una maqueta gigante de una nave de ataque de 20 metros de ancho. Esta enorme estructura se diseñó para representar de forma convincente el espacio interior que albergaba a los cazas alienígenas y su construcción tardó la asombrosa cifra de 4 meses. La escala y el detalle del decorado reflejaban el compromiso de los cineastas de basar los elementos de ciencia ficción en entornos tangibles y realistas, permitiendo a los actores interactuar directamente con su entorno en lugar de depender completamente de los efectos visuales. Para las escenas ambientadas en la Casa Blanca, la producción utilizó decorados interiores que ya se habían construido para el presidente americano y que posteriormente se habían reutilizado para Nixon. Reutilizar estos decorados realistas y de alta calidad no solo ahorró tiempo y recursos, sino que también añadió autenticidad a las escenas presidenciales, haciéndolas creíbles y familiares para el público. Tras un intenso rodaje de 72 días, la fotografía principal finalizó oficialmente el 8 de octubre de 1995, marcando el final de la fase de producción con actores reales de la película. Además de los interiores de la Casa Blanca, los cineastas también reutilizaron otros decorados notables de producciones anteriores. La cabina del bombardero furtivo B-3 que aparece en Broken Arrow se adaptó para su uso en la película, al igual que los decorados de submarinos nucleares estadounidenses construidos originalmente para bajo el periscopio y marea roja. En la versión original de la película, Russell Case era rechazado cuando se ofrecía como voluntario para participar en la contraofensiva aérea del 4 de julio, y su larga lucha contra el alcoholismo se citaba como la razón por la que se le consideraba no apto para volar.
En ese primer montaje, Russell finalmente llevaba a cabo su último acto de heroísmo robando un misil y atándolo a su viejo biplano rojo, utilizándolo para realizar su misión suicida contra la nave alienígena. Según Dean Devlin, el público de prueba reaccionó positivamente a esta versión de la escena, apreciando la oscura ironía y el inesperado toque cómico de que un viejo avión fumigador se utilizara en un momento tan decisivo. A pesar de la reacción favorable, los cineastas decidieron replantear la secuencia. La escena se reescribió y se volvió a filmar para darle a Russell un arco narrativo más completo y emocionalmente satisfactorio. En la versión revisada, Russell es aceptado como piloto voluntario, recibe un breve pero intenso curso intensivo de pilotaje de cazas modernos y finalmente es enviado a la batalla en un F/A-18 en lugar de su viejo biplano. Dean Devlin explicó más tarde que prefería este cambio porque permitía al público ver claramente a Russell eligiendo conscientemente sacrificar su vida, en lugar de ser empujado a ello por el rechazo o la desesperación. Al hacer que su decisión fuera activa y deliberada, el momento se volvió más poderoso y redentor, transformando el acto final de Russell en una clara expresión de valentía, responsabilidad y redención personal, en lugar de un gesto trágico o irónico. La banda sonora de la película, ganadora de un premio Grammy, fue compuesta por David Arnold y rápidamente se convirtió en uno de los elementos más icónicos de Independence Day. Grabada con un enorme conjunto que incluía una orquesta de 90 músicos y un coro de 46 miembros, la música era deliberadamente audaz, emotiva e innegablemente grandiosa. El propio Arnold llenó la partitura de imponentes metales, melodías heroicas y poderosos pasajes corales, recurriendo a lo que describió como hasta la última gota del estereotipo estadounidense que pudo reunir para igualar el espectáculo a gran escala y los temas patrióticos de la película. El resultado fue una banda sonora que no solo acompañaba la acción en pantalla, sino que la elevaba activamente, dando peso emocional a los momentos de pérdida, triunfo y unidad. El productor Dean Devlin bromeó sobre la ironía del abrumador espíritu estadounidense de la banda sonora, comentando que solo un británico podía componer algunas de las músicas más conmovedoras y patrióticas de la historia del cine estadounidense. La banda sonora resultó inmensamente popular y desde entonces ha tenido 2 lanzamientos oficiales en CD. RCA lanzó inicialmente un álbum de 50 minutos junto con la película en 1996 que incluía los temas principales de la partitura. Años después, en 2010, La La Land Records, en colaboración con Fox Music, publicó una edición limitada de 2 discos que contenía la partitura completa junto con 12 pistas alternativas, ofreciendo a los fans y coleccionistas una visión más profunda del trabajo de Arnold. El legado perdurable de la música se celebró aún más en septiembre de 2016, con el estreno de Independence Day Live en el Royal Albert Hall de Londres. Para conmemorar el 20º aniversario de la película, la partitura se interpretó en directo sincronizada con la proyección del filme, permitiendo al público experimentar la música de Arnold en todo su esplendor orquestal. El evento también incluyó una charla previa a la proyección a cargo del propio David Arnold, quien reflexionó sobre la creación de la partitura y su impacto duradero, consolidando su lugar como una de las bandas sonoras más memorables y aclamadas en la historia del cine de grandes éxitos. Incluso mientras Independence Day aún estaba en postproducción, 20th Century Fox se comprometió con una estrategia de marketing agresiva y muy costosa para garantizar que la película se convirtiera en un verdadero evento cinematográfico. La campaña comenzó oficialmente con la emisión de un impactante anuncio teaser durante la Super Bowl Besos, uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos. Según los informes, Fox pagó alrededor de $1,3 millones solo por el espacio publicitario, una decisión audaz en ese momento, especialmente considerando que la película aún no estaba terminada. El anuncio ofrecía breves pero impactantes imágenes de enormes naves espaciales alienígenas sobrevolando lugares emblemáticos, lo que instantáneamente despertó la curiosidad y la conversación entre los espectadores. Este único anuncio logró posicionar a Independence Day como un espectáculo imperdible meses antes de su estreno en cines. El enorme éxito de taquilla que siguió demostró la efectividad de esta estrategia y tuvo un impacto duradero en las prácticas de marketing de Hollywood. Después de Independence Day, los estudios comenzaron a considerar cada vez más el tiempo publicitario durante la Super Bowl como una poderosa plataforma de lanzamiento para grandes éxitos de taquilla, en lugar de solo un bono promocional. La película ayudó a establecer una nueva tendencia en la industria,
en la que las películas de alto perfil estrenan sus primeros avances importantes durante la Super Bowl para generar expectación inmediata en todo el país. De esta manera, Independence Day no solo dominó la taquilla, sino que también transformó la forma en que se comercializan las películas de gran éxito, influyendo en las estrategias publicitarias que se siguen utilizando décadas después. La división de licencias y merchandising de Fox amplió el alcance de la película mucho más allá de los cines al establecer varias asociaciones de promoción conjunta de alto perfil que vincularon directamente a Independence Day con importantes marcas de consumo. Una de las colaboraciones más notables fue con Apple Inc., bajo una iniciativa de marketing conjunto denominada Campaña El Poder para Salvar el Mundo. Esta asociación vinculó inteligentemente la tecnología de Apple con la narrativa heroica de la película, mostrando imágenes del personaje de Jeff Goldblum, David Levinson, utilizando una computadora portátil PowerBook 5300 tanto en anuncios impresos como en comerciales de televisión. Al hacerlo, Apple posicionó su producto como inteligente, de vanguardia y esencial en un momento de crisis global, mientras que la película se benefició de la imagen elegante y tecnológica de Apple y de su enorme alcance publicitario. Al mismo tiempo, el fabricante de juguetes Trendmasters firmó un acuerdo de merchandising con los productores de la película para desarrollar una línea oficial de juguetes relacionados con la película. Estos productos, que incluían naves espaciales alienígenas, vehículos militares y figuras de acción inspiradas en la película, permitieron que el público más joven interactuara con el filme más allá de las salas de cine y contribuyeron a convertir a Independence Day en un auténtico fenómeno de la cultura pop. Además, Fox firmó acuerdos de promoción conjunta con Molson Coors Brewing Company y Coca-Cola, integrando la película en el marketing de bebidas a través de la marca, el empaquetado y la publicidad. Estos acuerdos, que a menudo incluían la colocación de productos y promociones temáticas, aseguraron que las imágenes y el título de la película fueran visibles en espacios de consumo cotidianos como tiendas, bares y máquinas expendedoras. En conjunto, estas colaboraciones ejemplificaron una estrategia de marketing multimedia integral que consolidó a Independence Day no solo como una película, sino como un evento de entretenimiento global integrado en la cultura popular en todos los niveles. La campaña de marketing de Independence Day se basó en la sensación de una inminente catástrofe global y misterio, reforzada por una serie de lemas impactantes y ominosos. Frases como siempre hemos creído que no estábamos solos. El 4 de julio, desearíamos estarlo. Tierra, mírala bien. Podría ser la última vez y no hagas planes para agosto evitaron deliberadamente revelar detalles de la trama, centrándose en cambio en la magnitud, la amenaza y la inevitabilidad. Estos lemas presentaron la película no solo como un espectáculo de ciencia ficción, sino como un evento apocalíptico, apelando tanto a la curiosidad como al temor y alineando el estreno de la película con el peso simbólico del Día de la Independencia de Estados Unidos. En una iniciativa audaz e innovadora, el fin de semana anterior al estreno en cines, la cadena Fox emitió un especial de televisión de media hora dedicado a la película. El primer tercio de este programa se presentó como un noticiero satírico, informando sobre la invasión alienígena ficticia como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Este enfoque pseudodocumental difuminó la línea entre el marketing y la narrativa, sumergiendo a los espectadores en la premisa de la película y haciendo que la invasión pareciera inquietantemente plausible. El especial ayudó a generar expectación, proporcionó contexto sin revelar spoilers importantes y amplificó la sensación de que Independence Day era un evento cultural, no solo un estreno más del verano. El renombrado crítico de cine Roger Ebert atribuyó gran parte del explosivo éxito inicial de taquilla de la película a estos tráileres y estrategias de marketing, elogiándolos como verdaderamente brillantes. Señaló que la campaña generó una conciencia y un entusiasmo extraordinarios mucho antes de que el público viera una sola escena completa, demostrando lo efectiva que podía ser la publicidad basada en el misterio cuando se combinaba con imágenes impactantes y un gancho conceptual claro y potente. La campaña de Independence Day se convirtió en un referente en el marketing de grandes éxitos de taquilla, demostrando cómo una promoción cuidadosamente elaborada podía convertir una película en un fenómeno global incluso antes del fin de semana de estreno. Independence Day tuvo su estreno mundial oficial el 25 de junio de 1996 en el ya desaparecido Mann Plaza Theater de Los Ángeles, marcando la culminación de meses de intensa expectación y una de las campañas de marketing más agresivas de la década.
El evento de la alfombra roja subrayó el estatus de la película como un gran espectáculo veraniego, atrayendo una considerable atención mediática y reforzando su imagen como un evento cinematográfico imperdible. En un gesto inusual y simbólico, la película se proyectó posteriormente en una función privada en la Casa Blanca para el presidente Bill Clinton y su familia. Esta proyección exclusiva no solo reflejó los temas patrióticos de la película y su oportuna ambientación en el 4 de julio, sino que también añadió una capa de prestigio cultural, sugiriendo que Independence Day había trascendido los límites del entretenimiento de gran éxito para convertirse en un momento de importancia en la cultura popular nacional. Tras estas proyecciones de alto perfil, la película se estrenó en cines de todo Estados Unidos el 2 de julio de 1996. La fecha de estreno se adelantó un día respecto a la fecha originalmente programada, una decisión estratégica que permitió a la película aprovechar aún más eficazmente el largo fin de semana festivo del Día de la Independencia. Este lanzamiento anticipado contribuyó a impulsar un impulso masivo en la primera semana, sentando las bases para el récord de taquilla de la película y consolidando su lugar como uno de los grandes éxitos de taquilla de la década de 1990. En Líbano, Independence Day se enfrentó a la censura debido a la inclusión de imágenes relacionadas con el judaísmo e Israel, lo que reflejaba las sensibilidades políticas de la región en ese momento. Entre el material eliminado se encontraba una escena en la que el personaje de Yad Hirsch, Julius Levinson, aparece con una kipá y dirigiendo a un grupo de soldados y funcionarios de la Casa Blanca en una oración judía. Otra secuencia eliminada mostraba a las fuerzas militares israelíes y árabes cooperando y preparándose juntas para luchar contra la invasión alienígena, una imagen que los cineastas pretendían que enfatizara la unidad global, pero que fue considerada controvertida por los censores locales. El estreno de la película también generó fuertes críticas de Hezbollah, el grupo militante islamista chiita libanés, que hizo un llamamiento público a los musulmanes para que boicotearan la película. Hezbollah calificó a Independence Day como propaganda sobre la supuesta genialidad de los judíos y su preocupación por la humanidad, argumentando que promovía una narrativa políticamente sesgada bajo la apariencia de entretenimiento de ciencia ficción. En respuesta a las críticas, Jeff Goldblum, que es judío e interpretó a David Levinson en la película, rechazó la interpretación de Hezbollah. Afirmó que las críticas malinterpretaban fundamentalmente el mensaje de la película, enfatizando que Independence Day no trataba sobre judíos estadounidenses, ni sobre ningún grupo en particular, salvando el mundo. En cambio, Goldblum recalcó que el tema central de la película era la cooperación, mostrando a personas de diferentes religiones, culturas y nacionalidades dejando de lado sus diferencias para unirse contra una amenaza existencial común. Tras una intensa campaña de marketing de 6 semanas que, según se informa, costó alrededor de $30 millones, Independence Day debutó en formato doméstico el 22 de noviembre de 1996 con el lanzamiento de una edición VHS con certificación THX. Esta certificación se utilizaba para indicar una calidad de sonido e imagen superiores, reforzando la reputación de la película como un gran espectáculo técnico que el público querría volver a disfrutar en casa. Casi al mismo tiempo, la película también se lanzó en Laserdisc, un formato premium dirigido a coleccionistas y cinéfilos. Esta edición iba más allá de la presentación básica de la película e incluía material adicional, como comentarios de los cineastas, tráileres, escenas eliminadas e incluso un CD con la banda sonora. Estos extras contribuyeron a posicionar Independence Day no solo como un éxito de taquilla, sino como un artículo de colección imprescindible para los fans de la ciencia ficción y el cine de catástrofes. La respuesta al lanzamiento en formato doméstico fue extraordinaria. Solo en Norteamérica, la película vendió aproximadamente 22 millones de copias, una cifra sin precedentes en ese momento. Este logro convirtió a Independence Day en el lanzamiento de video de acción real más vendido de la historia, consolidando aún más su estatus como un éxito de taquilla emblemático de la década de 1990 y demostrando que su popularidad se extendió mucho más allá de su estreno en cines. La película continuó su larga y exitosa trayectoria en formato doméstico cuando se lanzó por primera vez en DVD el 27 de junio de 2000. A lo largo de los años, se reeditó varias veces en formato DVD, ofreciendo cada lanzamiento diferentes combinaciones de extras y empaques. Una edición particularmente notable incluso presentaba una portada lenticular diseñada para darle a la carátula un efecto tridimensional cambiante que atrajo a los coleccionistas.
junto con el lanzamiento estándar. También se puso a disposición una edición especial en DVD, que incluía una versión extendida de la película con aproximadamente 9 minutos de metraje adicional que no había aparecido en la versión original para cines. Estas escenas adicionales brindaron a los fanáticos una visión más profunda de los personajes y la historia, lo que convirtió a la edición especial en una opción popular entre los seguidores de la película. En 2002, se lanzó una edición simplificada de un solo disco en DVD, coincidiendo con el lanzamiento en DVD de Castaway. Esta versión se centró en la experiencia cinematográfica principal con menos material adicional, dirigida a espectadores ocasionales en lugar de coleccionistas. A medida que los formatos de alta definición ganaron popularidad, Independence Day pasó a Blu-ray, estando disponible por primera vez en el Reino Unido el 24 de diciembre de 2007, seguido de lanzamientos en Norteamérica en marzo de 2008 y en Australia poco después. Estas primeras ediciones en Blu-ray reflejaban el contenido de los DVD de un solo disco, ofreciendo solo la versión para cines y una selección limitada de extras. Para celebrar el 20º aniversario de la película en 2016, Independence Day recibió un relanzamiento completo en múltiples formatos, incluyendo sets de 2 discos Blu-ray y DVD, 4K Ultra HD Blu-ray y Digital HD. Estas ediciones de aniversario fueron diseñadas como lanzamientos definitivos, presentando tanto la versión original para cines como la versión extendida de la película. Además de incluir todo el contenido adicional de los DVD de 2 discos anteriores, también agregaron nuevos extras, convirtiéndolas en las versiones para formato doméstico más completas y con más funciones hasta la fecha. Este lanzamiento histórico reafirmó la popularidad perdurable de la película y su estatus como un éxito de taquilla de ciencia ficción. Originalmente, Independence Day estaba programada para ser transmitida por la cadena de televisión Fox el 16 de septiembre de 2001. Sin embargo, inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la cadena decidió cancelar la emisión prevista. Dados los temas de la película, que incluían destrucción a gran escala, ataques catastróficos a grandes ciudades y numerosas víctimas civiles, Fox determinó que proyectarla tan poco después de la tragedia real sería inapropiado y potencialmente perturbador para los espectadores. Como consecuencia, Fox modificó su programación y reemplazó Independence Day con una retransmisión de la comedia Algo pasa con Mary. Esta decisión reflejó una tendencia generalizada entre las cadenas de televisión de la época, que retiraron o pospusieron temporalmente películas y programas con contenido violento o relacionado con desastres, optando por un entretenimiento más ligero y menos impactante emocionalmente. Los planes para un relanzamiento en 3D de Independence Day en 2013 fueron finalmente cancelados, lo que significó que la película permaneció disponible solo en sus formatos 2D originales en ese momento. Sin embargo, el 20º aniversario de la película se celebró de forma espectacular, con una proyección especial con orquesta en vivo en el Royal Albert Hall de Londres el 22 de septiembre de 2016. Durante este evento, la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Nicholas Dodd, el orquestador original de la banda sonora, interpretó la icónica música de David Arnold en directo y sincronizada con la película. El propio compositor, David Arnold, asistió como presentador, ofreciendo detalles sobre la creación de la banda sonora y su impacto perdurable. Este evento permitió al público experimentar la película de una manera totalmente inmersiva, combinando las imágenes cinematográficas con la fuerza emocional de una interpretación orquestal en vivo, y sirvió como una celebración apropiada del legado de 2 décadas de la película. Independence Day se convirtió en la película más taquillera de 1996, superando a grandes éxitos de taquilla del año como Twister y Misión Imposible. La película comenzó a generar enormes ingresos incluso antes de su estreno oficial. El 2 de julio de 1996, día de sus preestrenos, recaudó $11,1 millones en 2.433 salas de cine, una cifra sin precedentes en ese momento. Esto estableció un nuevo récord de mayor recaudación previa al estreno, superando el récord de 6 años de antigüedad que ostentaba Die Hard 2. Al día siguiente, 3 de julio, la película se estrenó oficialmente en todo el país y recaudó $17,4 millones en su primer día de estreno. Su éxito continuó de inmediato, con una recaudación de $17,3 millones en su segundo día, estableciendo el récord de la mayor recaudación de un jueves.
Este récord se mantuvo durante 6 años hasta que fue superado por Star Wars. Episodio 2, El ataque de los clones en 2002. El éxito inicial reflejó no solo la expectación generada por la campaña de marketing, sino también el amplio atractivo de los espectaculares efectos visuales de la película, sus temas patrióticos y su reparto coral. El Día de la Independencia no solo batió récords de recaudación en un jueves, sino que también logró una recaudación histórica para una película original en ese día, un récord que se mantendría imbatido hasta el estreno de Transformers en 2007. Su éxito continuó durante la semana de estreno, con una impresionante recaudación de $104,3 millones, incluyendo $96,1 millones durante el fin de semana festivo del Día de la Independencia, de 5 días de duración. Solo durante el tradicional fin de semana de estreno de 3 días, recaudó $50,2 millones, lo que demuestra la gran expectación y la masiva afluencia de público. La película dominó la taquilla durante 3 semanas consecutivas, manteniéndose en el primer puesto antes de ser finalmente superada por Tiempo de Matar. De esta manera, superó varios récords de larga data. Superó el récord de Terminator 2. El juicio final en cuanto a la mayor recaudación en un periodo de 5 días, incluyendo el miércoles, y también estableció un nuevo récord para el mayor fin de semana de estreno de julio de cualquier película hasta ese momento. Estos logros consolidaron al Día de la Independencia no solo como un fenómeno de taquilla del verano, sino también como una de las películas más exitosas y con mayor número de récords de la década de 1990. La recaudación total de Independence Day durante sus 5 primeros días de estreno, que comenzó un miércoles e incluyó las ventas de entradas de los preestrenos, alcanzó la asombrosa cifra de $190 millones, superando el récord anterior de $158,6 millones que ostentaba Toy Story. Este logro puso de manifiesto el enorme atractivo de la película y la consolidó como uno de los estrenos más esperados de la década de 1990. Al mismo tiempo, la película registró el segundo mejor fin de semana de estreno de la historia hasta ese momento, solo superada por Batman Forever. Estos 3 hitos, la recaudación en los 5 primeros días, el fin de semana de estreno y los ingresos de los preestrenos, también superaron los récords establecidos 3 años antes por Jurassic Park. Curiosamente, la secuela de Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park, volvería a batir estos 3 récords cuando se estrenó en 1997, lo que demuestra el continuo crecimiento de los grandes estrenos de taquilla durante esa época. Más tarde, en 1997, Men in Black superaría a Independence Day en cuanto al mejor fin de semana de estreno de julio y el mejor fin de semana de estreno de 3 días del 4 de julio. A pesar de estos cambios posteriores, Independence Day mantuvo la distinción de ostentar el récord de la mayor recaudación en los 5 primeros días de un estreno de miércoles del 4 de julio hasta que finalmente fue superada por Men in Black 2 en 2002. Estas cifras subrayan cómo el estreno de la película contribuyó a redefinir las expectativas para los grandes éxitos de taquilla del verano y las recaudaciones de los fines de semana festivos. Independence Day alcanzó notables hitos de taquilla en un tiempo récord. En tan solo 12 días, la película había recaudado más de $150 millones, convirtiéndose en la película más rápida hasta ese momento en alcanzar esa cifra. Su rápido impulso continuó, y en solo 21 días, se convirtió en la película más rápida en acercarse a los $200 millones, estableciendo un referente que se mantendría durante 3 años hasta que Star Wars, Episodio y La Amenaza Fantasma lo superara en 1999. A finales de julio de 1996, la película experimentó un descenso típico, perdiendo el 38% de su audiencia, pero aún así siguió superando a la fuerte competencia en taquilla. Superó a grandes éxitos como Cazafantasmas, Aladdin, Señora Doubtfire y Ghost, obteniendo la distinción de convertirse en la 14ª película con mayor recaudación nacional de todos los tiempos hasta ese momento. En su primer mes de estreno, Independence Day había recaudado $230 millones, y el 9 de agosto superó la barrera de los $250 millones. A mediados de agosto, la película había escalado aún más en las listas de éxitos, superando a Tiburón y convirtiéndose en la 8ª película más taquillera en Estados Unidos, consolidando su estatus como una de las películas más exitosas y con mayor recaudación de la década de 1990. Independence Day fue un éxito monumental en la taquilla mundial.
En Estados Unidos y Canadá, recaudó $306,169,268, mientras que los mercados internacionales aportaron otros $511,231,623, lo que elevó el total mundial a $817,400,891. Esta cifra superó a El Rey León, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento, solo por detrás de Jurassic Park. La película también se convirtió en un hito en la carrera de Will Smith, ostentando el título de su película más taquillera a nivel mundial durante más de 20 años, hasta que finalmente fue superada por la versión de acción real de Aladdin de Disney en 2019. En Estados Unidos, su récord fue superado antes, en 2016, por Escuadrón Suicida. Independence Day también estableció récords de taquilla en su fin de semana de estreno en varios mercados internacionales. En el Reino Unido, recaudó 7.005.905 libras esterlinas en su primer fin de semana, incluyendo 939.022 libras esterlinas de las proyecciones previas, superando el récord anterior de 4,9 millones de libras esterlinas que ostentaba Jurassic Park. En Alemania, recaudó la cifra récord de $10,5 millones durante su fin de semana de estreno, y también batió el récord de estreno en Francia, demostrando su gran atractivo en toda Europa. Box Office Mojo estima que la película vendió más de 69,26 millones de entradas solo en Estados Unidos y Canadá, lo que pone de manifiesto su enorme alcance de público. El extraordinario éxito de Independence Day tuvo un impacto más amplio en la industria cinematográfica y la cultura popular. Los estudios rápidamente buscaron capitalizar su popularidad dando luz verde a películas de catástrofes a gran escala, mientras que el creciente interés por la ciencia ficción recibió un impulso significativo, consolidando aún más el resurgimiento del género a mediados y finales de la década de 1990. La combinación de efectos especiales espectaculares, temas patrióticos y un reparto coral ayudó a establecer un nuevo estándar para los éxitos de taquilla del verano en todo el mundo. Aproximadamente un mes después del estreno de Independence Day en los cines, los expertos en moda y marketing notaron un sorprendente efecto cultural, un notable aumento en el interés por las joyas con motivos de delfines. Esta tendencia estaba directamente relacionada con el personaje de Vivica A. Fox, Jasmine Dubrow, quien luce unos distintivos pendientes de delfín en la película y también recibe un anillo de bodas con un delfín de oro. Diseñadores de joyas y consultores de marketing informaron que estos accesorios de la película inspiraron a los consumidores a buscar piezas similares, demostrando cómo incluso pequeños detalles del vestuario en una superproducción pueden influir en las tendencias de la moda en la vida real. Este fenómeno puso de manifiesto el impacto de la película más allá de la taquilla, mostrando cómo los elementos visuales icónicos pueden dejar una huella duradera en la cultura popular. Independence Day recibió críticas mixtas a positivas, lo que refleja tanto sus puntos fuertes como espectáculo como sus debilidades en la trama y el desarrollo de los personajes. En Rotten Tomatoes, el 69% de los 80 críticos encuestados dieron a la película una crítica positiva, con una calificación promedio de 6 de junio de 10. El consenso de la crítica en el sitio web resume el sentimiento general. La trama es superficial, al igual que el desarrollo de los personajes, pero como película de verano emocionante y llena de espectáculo, Independence Day cumple con las expectativas. En Metacritic, que recopila reseñas y asigna una puntuación promedio ponderada, la película recibió un 59 sobre 100, según 19 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. A pesar de esta tibia recepción por parte de la crítica, la reacción del público fue abrumadoramente positiva. Las encuestas realizadas por CinemaScore revelaron que los espectadores le dieron a la película una calificación promedio de A en una escala de A y a F, lo que destaca que la emoción, los efectos visuales a gran escala y las secuencias de acción de la película conectaron fuertemente con el público en general, incluso si los críticos fueron más reservados en sus elogios. Los críticos señalaron con frecuencia que Independence Day adolecía de personajes superficiales y estereotipados, y que a menudo recurría a diálogos débiles o clichés, lo que limitaba su profundidad narrativa y resonancia emocional. A pesar de estas críticas, el espectáculo visual de la película fue ampliamente elogiado, en particular la ya icónica escena de la destrucción de la Casa Blanca, que fue aclamada como un hito en los efectos especiales y uno de los momentos cinematográficos más inolvidables de la década de 1990.
La perdurable popularidad de la película entre el público se reflejó en una encuesta de Entertainment Weekly de 2010, donde los lectores clasificaron a Independence Day como la segunda mejor película de verano de los 20 años anteriores, solo superada por Jurassic Park. Esto demostró que, si bien los críticos encontraron fallas en su historia y personajes, la combinación de acción a gran escala, efectos innovadores y emociones patrióticas dejó una impresión duradera y consolidó su estatus como un exitoso y querido éxito de taquilla veraniego. Varios críticos elogiaron Independence Day por su espectacularidad y valor de entretenimiento, incluso reconociendo sus deficiencias narrativas. Mick LaSalle del San Francisco Chronicle le otorgó la máxima calificación, calificándola como la apoteosis de las películas de aventuras espaciales inspiradas en cómics, destacando su enfoque exagerado, emocionante y visualmente grandioso de la ciencia ficción. Lisa Schwarzbaum de Entertainment Weekly le otorgó una calificación de VI, señalando que cumplió con las enormes expectativas. Enfatizó que el encanto de la película se destacaba como su característica contemporánea definitoria, describiendo el guión como ingenioso, perspicaz y genial, lo que ayudó a equilibrar la acción a gran escala con momentos más ligeros y entretenidos. 8 años después, Entertainment Weekly reconoció aún más el atractivo perdurable de la película, clasificándola como una de las mejores películas de desastres de todos los tiempos. Kenneth Turan de Los Angeles Times también elogió los logros técnicos de la película, escribiendo que hizo un excelente trabajo al transmitir la asombrosa inmensidad de los vehículos extraterrestres y capturando el caos y el pánico de los ataques. Describió las secuencias de la invasión alienígena como inquietantes, perturbadoras y completamente convincentes, subrayando la efectividad de la película para crear tensión y asombro a través de la narración visual. En conjunto, estas reseñas ilustran que, si bien los críticos a menudo encontraron fallas en los personajes y la trama, Independence Day fue ampliamente admirada por su espectacularidad, maestría técnica y puro valor de entretenimiento. Los tintes nacionalistas de la película suscitaron críticas particulares por parte de los críticos fuera de Estados Unidos, quienes a menudo consideraron excesivo su mensaje patriótico. Movie Review United Kingdom describió Independence Day como una mezcla de elementos de una amplia variedad de películas de invasiones alienígenas y un patriotismo estadounidense desmedido, destacando cómo la película combinaba tropos familiares de la ciencia ficción con temas abiertamente patrióticos que algunos críticos internacionales consideraron exagerados. Un punto de controversia específico fue el icónico discurso del presidente Whitmore antes de la batalla, en el que declara que la victoria convertiría el 4 de julio en el día en que el mundo entero celebraría su independencia. Una reseña de la BBC lo calificó como el soliloquio más pomposo jamás pronunciado en una película de Hollywood de gran presupuesto, enfatizando el tono exagerado y teatral de la escena. A pesar de esto, el discurso adquirió una notoriedad duradera. En 2003, los lectores de Empire lo votaron como el momento cinematográfico más cursi de todos los tiempos. Curiosamente, el crítico de Empire, Kim Newman, le había otorgado originalmente 5 estrellas a la película, lo que demuestra que incluso quienes admiraban el espectáculo y el valor de entretenimiento de la película reconocieron que ciertos elementos, especialmente su retórica patriótica, rozaban la autoparodia. Este contraste ilustra cómo Independence Day podía ser a la vez emocionante y excesiva, dependiendo de la perspectiva del espectador. No todos los críticos quedaron impresionados con los efectos visuales de la película, a pesar de la reputación de Independence Day por su espectáculo a gran escala. David Ansen de Newsweek argumentó que los efectos no eran mejores que los vistos 19 años antes en Star Wars, lo que sugiere que la película no impulsó el arte visual del cine de ciencia ficción tanto como se esperaba. Todd McCarthy de Variety consideró que el enfoque de la producción, consciente del presupuesto, dio lugar a algunas tomas cursis, particularmente en comparación con el trabajo de efectos meticuloso e innovador típico de cineastas como James Cameron y Steven Spielberg. De manera similar, Roger Ebert criticó los diseños de las naves espaciales y las criaturas alienígenas, describiéndolos como carentes de imaginación y que no lograron capturar la creatividad que el público podría haber esperado en una superproducción de tan alto perfil. Genesis Kell se hizo eco de estos sentimientos durante su reseña en At the Movies, reforzando la opinión de que, si bien las secuencias de acción y la pirotecnia de la película eran impresionantes, el diseño conceptual de los alienígenas y su tecnología no siempre cumplieron con las expectativas de la crítica. Las secuencias de desastre en Twister e Independence Day,
ambas estrenadas en 1996, marcaron un punto de inflexión importante en la evolución de las superproducciones de Hollywood. Estas películas demostraron cómo los avances en CGI y efectos visuales podían utilizarse para crear representaciones a gran escala y emocionantes de la destrucción, estableciendo un nuevo estándar de espectacularidad en el cine comercial. Su éxito contribuyó a popularizar el género de películas de catástrofes, inspirando una oleada de películas similares en los años siguientes. En 1997, películas como Dante's Peak y Volcano mostraron desastres naturales catastróficos, mientras que en 1998 se vieron destrucciones a gran escala en Deep Impact y Armageddon. Estas películas aprovecharon el apetito del público por eventos de alto riesgo y visualmente espectaculares, una tendencia que se volvió cada vez más central en las superproducciones de verano. La tendencia continuó a mediados de la década de 2000 y en la de 2010, tanto en las películas del propio Roland Emmerich, incluyendo The Day After Tomorrow 2004, 2012-2009 y Whitehouse Down 2013, como en otras grandes franquicias como Transformers 2007 y The Avengers 2012. Estas películas se basaron en los cimientos establecidos por Independence Day, utilizando CGI para crear destrucción inmersiva y de alto riesgo como elemento central de la experiencia cinematográfica, lo que ilustra cómo las superproducciones de 1996 redefinieron las expectativas del público en cuanto a la narrativa basada en el espectáculo. Poco antes del estreno de la película, el autor Stephen Molstad escribió una novela complementaria de Independence Day, que sirvió tanto como herramienta promocional como para expandir la historia más allá de lo que aparecía en pantalla. La novela profundiza en los personajes, sus historias personales y varios elementos de la trama que la película solo insinuaba, ofreciendo a los fans una comprensión más completa de la narrativa. Cabe destacar que el libro presenta el final de la película tal como se concibió originalmente, que difiere del montaje final. En esta versión, el personaje de Randy Quaid, Russell Case, roba un misil y lo acopla a su biplano fumigador para llevar a cabo su heroica misión suicida. Esto contrasta con el final revisado de la película, donde Russell es aceptado como voluntario para pilotar un avión F/A-18. La novela, por lo tanto, ofrece una visión de una versión alternativa de la batalla culminante e ilustra las decisiones creativas tomadas durante la producción que dieron forma a la experiencia cinematográfica final. Tras el enorme éxito de Independence Day, Stephen Molstad regresó para expandir la franquicia con una novela precuela titulada Independence Day, Silent Zone, publicada en febrero de 1998. La historia se desarrolla a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 y explora los inicios de la carrera del Dr. Brachis Okun, el excéntrico y brillante científico del Área 51. Silent Zone profundiza en las experiencias y los desafíos de Okun antes de los acontecimientos de la película, proporcionando a los lectores información sobre su personaje, los programas gubernamentales secretos en los que participó y los descubrimientos que posteriormente se relacionarían con la invasión alienígena. Al centrarse en este periodo formativo, la precuela añade profundidad al personaje y enriquece la mitología del universo de Independence Day, ofreciendo a los fans una comprensión más profunda de los eventos y las motivaciones que condujeron a la exitosa película. En junio de 2011, el productor Dean Devlin confirmó que él y el director Roland Emmerich habían escrito un guión para 2 secuelas, con el plan de crear una trilogía de Independence Day. Ambos expresaron un fuerte deseo de que Will Smith retomara su papel como el capitán Stephen Healy. Sin embargo, en octubre de 2011, las negociaciones sobre el regreso de Smith se estancaron. Fox se negó a aceptar la demanda del actor de un salario de $50 millones por las 2 secuelas, lo que puso fin a las negociaciones. A pesar de este contratiempo, Emmerich aseguró a los fans que las secuelas se filmarían consecutivamente, independientemente de si Smith regresaba o no, lo que demostraba el compromiso del estudio con la continuación de la franquicia y la expansión del universo de Independence Day. En marzo de 2013, Roland Emmerich reveló que las secuelas planeadas originalmente se titularían ID, Forever Parte y EID, Forever Parte 2, lo que indicaba una continuación en 2 partes de la historia original. En noviembre de 2014, 20th Century Fox dio luz verde oficialmente a la secuela, fijando la fecha de estreno para el 24 de junio de 2016.
Los planes cambiaron de una serie de 2 partes a una secuela independiente, simplificando la producción y la narrativa. El rodaje estaba programado para comenzar en mayo de 2015, con el casting realizándose después de que el estudio confirmara oficialmente a Emmerich como director. En diciembre de 2014, el productor Dean Devlin reafirmó que Emmerich dirigiría la secuela, proporcionando continuidad con la película original. Finalmente, el 22 de junio de 2015, Emmerich anunció el título oficial de la película, Independence Day, Resurgence, lo que marcaba el regreso oficial de la franquicia para el público 2 décadas después del éxito de taquilla original. Respecto a la decisión de Will Smith de no regresar para la secuela, Roland Emmerich declaró a Screen Crush: al principio, quería trabajar con él y él estaba entusiasmado con participar, pero después de un tiempo se cansó de las secuelas y hizo otra película de ciencia ficción, que era su historia de padre e hijo, After Earth, así que decidió no participar. La declaración de Emmerich aclara que la salida de Smith no se debió únicamente a diferencias creativas o disputas salariales, sino principalmente a que Smith quería evitar las secuelas en esa etapa de su carrera y optó por centrarse en otros proyectos, en particular en After Earth, que exploraba la dinámica entre padre e hijo en un entorno de ciencia ficción. Independence Day. Resurgence se estrenó el 24 de junio de 2016, pero a diferencia de la película original, fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, lo que redujo significativamente las posibilidades de futuras secuelas. En marzo de 2018, tras reunirse con el productor Dean Devlin en la WonderCon y preguntarle sobre una posible tercera entrega de Independence Day, LRM Online informó que Devlin respondió: no lo sé. Actualmente, yo personalmente no tengo planes de hacer otra película. Un año después, Roland Emmerich comentó que, tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, creía que las posibilidades de una tercera película eran escasas. Sin embargo, aún mantenía la esperanza, señalando que la preferencia de Disney por las franquicias consolidadas podría hacer posible el proyecto, aunque probablemente se enfrentaría a importantes obstáculos en su desarrollo.